Shalom, amados, que la paz del Mesías esté con cada uno de ustedes. Y como siempre estamos aquí llevando los estudios de lo que son las Haftarah que tenemos para esta semana. Y lo invito a que se una conmigo a estudiar lo que son las Haftarah. Y darle gracias toda Rabá al Eterno por tenerlos un día más acá y darle un saludo a todos aquellos que nos van a escuchar después de esta transmisión que estamos haciendo en vivo. Y como siempre, amados, vamos a dar siempre lo que son las porciones que tenemos para esta semana. Y la porción de esta semana se llama Parashá Ki Tisa. Y la Parashá quiere decir cuando tomes. Y la Haftarah que le corresponde es Primera de Reyes 18, desde el verso 1 hasta el verso 39. Y como nosotros somos Mesijín, creemos en Yeshua HaMashiach, somos Mesijín, se traduce como mesiánicos o nazarenos, porque al Mashiach se le llamó nazareno. Y leemos del Brit Hadasha Lucas 11, desde el 14 hasta el 20. Y leemos Hechos 7, desde el 35 hasta el capítulo 8 del verso 1. Ese está en Hechos. Y también leemos 1 de Corintios 10, desde el 1 hasta el verso 13. Y 1 de Corintios 3, desde el 1 hasta el 18. Entonces ahí, amados, tienen lo que son las porciones de esta semana, de la Parashá. Y vamos a empezar y vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar a que son los estudios. Quería felicitar al pueblo salvadoreño por haber tenido sus elecciones hace poco y con mucha dificultad hicieron sus elecciones, pero gracias al Eterno pues se pudieron hacer y una vez más se hizo democracia como tiene que ser. Un pueblo que ha estado esperando por mucho tiempo arreglar su situación social, económica, democrática, en todos los sentidos. Y por eso queremos felicitar a este pueblo que ha sufrido tanto y que gracias al Eterno está saliendo de esos problemas. Sabemos, nosotros los creyentes en el Mashiach sabemos que no hay otro gobernante más perfecto que vendrá, que es el Mesías. Pero si el Mesías pone a alguien con sabiduría y con temor al Eterno, pues toda Rabá por ello. Y vamos a seguir, hermanos. Y una vez más, felicidades al pueblo salvadoreño. Y vamos a dar una bendición antes de empezar, dándole al Eterno toda Rabá por su rajem, por su compasión, por tu amor bendito. Barú ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim belatá anu, etorato, Barú ata Yahweh noten hatorah. En el nombre del Mashiach, Yeshua, amén y amén. Como siempre, esa bendición que acabamos de hacer se lee cuando leemos la Torá. Ahora la leímos en la Haftarah, porque eso es lo que vamos a estar estudiando. Y queríamos rectificar que esa bendición se hace cuando se lee la Torá. Pero para nosotros, en estos tiempos, tanto la Torá y los Neviín, los profetas, y el Brit Hadasha es Torá, porque lo dijo Shaul, que todo es inspiración del Eterno, dado por él, y por lo tanto viene siendo Torá para nuestras vidas en estos tiempos. Y en todos los tiempos, amados. Lo que pasa es que no hemos puesto atención
al Eterno en referente a su palabra. Y vamos a empezar en Primera de Reyes. Si usted está conmigo, empecemos a estudiar lo que son las Haftará y a meditar en esta porción que tenemos ahora. Usted puede ver en mi canal de YouTube, se llama La Palabra de Verdad. Ahí puede encontrar ya las parachá que ya están firmadas, están estudiadas hace un buen rato, ya hace años. Y ahora estamos realizando los estudios de lo que son las Haftará. Y vamos a leer, vamos a empezar. Y dice así. Se trata del reinado de Ezequías. Permítame, estamos en Primera de Reyes, aquí tenía Segunda de Reyes. Esta es Primera de Reyes que vamos a leer. Aquí está. Y dice así. Eliyahu regresa a Beracá. Y dice, pasado muchos días vino palabra de Yah en el tercer año diciendo, ve, muéstrame a Acab y yo haré llover sobre la faz de la aldama, de la tierra. Fue pues Eliyahu a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Aquí el texto nos deja ver y dice, pasaron muchos días que la palabra de Yehi-Bahei fue él. Así dice en el hebreo. Fue él. A Eliyahu en el año tercero, 3, diciendo, déjate ver por acá y daré lluvia sobre la haz de la tierra. Aquí no es coincidencia que Yehi-Bahei manda a Eliyahu que aparezca acá, en el año donde nos da un mensaje, porque este mensaje también lo dio Mashiach, que en el tercer año o en el tercer siglo, porque para el Eterno un día es como 1000 años, aquí dando un mensaje sobre el tercer día o el tercer siglo, no habrá agua. La agua tipifica la palabra. Esta palabra será escasa o esta agua será escasa. Otra figura que vemos en esta aparición de Eliyahu, Elías, en el tercer año también significa que él aparecerá. ¿Quién va a aparecer? Eliyahu junto con el Mashiach. Ya que está profetizado que Elías anunciará al Mashiach. Y eso está en los Salmos también. Y no va a ser solo en la primera venida, porque Juan el Bautista cuando vino fue el que anunció al Mashiach en su primera venida. Pero en su segunda venida también Eliyahu, el Rúa de Eliyahu vendrá en la segunda aparición del Mashiach. Entonces, cuando Elías aparezca, el Eterno enviará lluvia sobre la faz de la tierra. No quiere decir que no hay palabra ahorita. Claro que hay palabra, pero hay palabra escasa. Hay palabra que no todos están hablando la verdad, aunque todos tengamos la misma escritura. Porque no se trata de que el texto esté cambiado, sino que los hombres se encargan de cambiar lo que el Eterno ha dicho. Ahí es donde escasa la palabra. Pero cuando Eliyahu venga, mandará, dice, palabra. Mandará los últimos avisos de Teshuvá, de arrepentimiento. Ya que el profeta tiene el poder para hacer que caiga lluvia o cierra los cielos. Eso dependerá de la persona que lo escuche o dependerá de la persona que no quiera escuchar. ¿Cómo así?
Si tú escuchas la palabra del Eterno, va a haber lluvia en tu vida, va a haber palabra, va a haber agua en tu vida. Pero si tú cierras tus oídos, no va a haber agua para tu vida. Eso es lo que a veces no logramos entender. Cuando el Abba nos está hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, nosotros mismos cerramos nuestra mente y nuestro corazón. Entonces esa palabra no puede entrar. Pero tenemos que agudizar, oír atentamente para poder escuchar la palabra del Eterno. Otra cosa que necesitamos es el discernimiento del Ruach. Tener el Ruach HaKodesh para discernir entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Porque lamentablemente estamos en el tiempo de Babilonia. Todos tienen palabra, pero hay una palabra que viene contaminada. Hay una palabra de hombre. Y la palabra de hombre te salva o te destruye. Entonces hay que discernir entre eso, entre la verdad y la mentira. Por un poquito de levadura que lleve la palabra, ya es mentira, se convierte en mentira. Entonces, cuando aparece Elías, habrá hambre en Samaria. Aquí vamos a meditar un poco en ese otro verso que viene, en el verso 2. Pero antes de todo, para analizar estos dos versos que yo acabo de leer, vamos a ir a Revelaciones, porque mira, el Eterno es maravilloso. En su palabra ya nos deja de antemano lo que va a venir en el futuro. Dijimos que aquí el Eterno le dice a Eliyahu que aparezca en el tercer día. Está haciendo una figura del tercer siglo. Mashiach va a aparecer en el tercer siglo también. Pero vamos a ver qué es lo que dice Revelaciones. Revelaciones 11. Y dice así. Vamos a leer desde el capítulo 1. Y dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Allí ya el texto nos está diciendo que está hablando del templo. Y se me dijo, levántate y mide el templo. Mide el templo de Elohim y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a gente de otras naciones y ellos hollarán la ciudad apartada. Entonces estos goyines van a hollar la ciudad, a Jerusalén, 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros, la menorá que está en pie delante de Elohim de la tierra, de la Ares. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si algunos quieren hacerle daño, deben morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar los chamaín a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando haya acabado el edut, el testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En el momento que estos testigos estén en este lugar que dicen los 2 testigos, estarán vestidos de cilicio y van a profetizar
por 2060 días. Uno de los testigos, sin dudar a duda, es Eliyahu, porque aquí nos está diciendo en Primera de Reyes. Él se le va a aparecer a Acab, y Acab quien representa es a la casa de Israel. Él va a profetizar por ese tiempo, allá en la plaza de Jerusalén, y dice que no va a haber lluvia, y él también tiene el poder para hacer caer lluvia, pero depende de cada uno de nosotros. Pero aquí parece que el Eterno ya vio de que la gente no va a querer escuchar la palabra. Y dice que el profeta va a tener el poder para convertir las aguas en sangre. Acordémonos que aquí hay dos profetas, pero seguramente uno es Eliyahu. El otro no le puedo dar nombre porque nos deja ver que posiblemente sea Moshe o el que el Eterno tiene predestinado para eso. Entonces nos queda claro que Eliyahu es el que va a venir a profetizar, porque también los salmos nos hablan de que Eliyahu es el que va a venir a anunciar el Mashiach. Es el que va a hacer regresar el corazón del hombre, de los padres sobre los hijos, para poder escuchar la voz de Eliyahu. En pocas palabras, la palabra del Todopoderoso. Porque eso es lo que va a venir a hablar Eliyahu. La Torá. Porque los profetas, quiero rectificar en eso, los profetas no van a hablar nada de lo que algunos puedan imaginar, que van a hablar de su propio corazón o de su propia mente. El profeta habla palabra. ¿Y cuál es la palabra que ellos hablan? Palabra de la Torá, de lo que está escrito. Ellos no se pueden salir de ahí. Amén. Y vamos a ir al 3. Al 3 del verso 3. Regresando a lo que es la Haftará. Y dice, y acá llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Yah, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yah, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces aquí Eliyahu se muestra a Acab y había una gran hambre, dice, en Samaria. Aquí Samaria representa la casa de Israel, las 10 tribus del norte. Entonces, cuando aparece Eliyahu, habrá hambre en Samaria. Aparece a la casa de Israel, ya que hay hambre de palabra de Elohim. Y llamó a Acab a Abadai, porque eso así es como se dice en hebreo. Aquí lo traducen como Abdías, pero el nombre en hebreo es Abadai. Y llamó a Abadai, llamó a Acab a Abdías, pero el nombre hebreo es Abadai. Y vamos a usar los nombres en hebreo. Y llamó a él, así dice en el hebreo, a él, porque sale una Aleph y una Lamed, a él, Abadai, el siervo de Yah. Aquí Abadai está haciendo una figura del Mashiach, en que usted no lo crea. Porque cuando lo vamos al texto, en hebreo aparece él. Es una forma corta de el título de Elohim. Entonces aquí estaban sobre la casa de Acab y este Abadai era temeroso del Alestaf, dice en el hebreo. Era temeroso del Alestaf,
Yehei Bahei, y este hombre era temeroso totalmente. Cuando Jezabel, el texto en hebreo aparece Isabel o Isabel o Isabel. Esta Jezabel destruía a los profetas de Yehei Bahei. Vino Abadai, agarró los 100 profetas y los escondió. Y escondió 50 en cuevas y les daba de comer. Les daba pan y agua. Acá dijo a Abadai: ve por tierra todas las aguas, que todos los torrentes, quizás hallemos grama viva para los caballos y los mulos, y no destruir los animales. Aquí Abadai era el siervo, Ahab era el rey, y Ahab mandaba a que Abadai encontrara hierba viva. Aquí en el hebreo aparece simiente, semilla viva, para los caballos. En pocas palabras, Ahab estaba más preocupado por los animales que por los propios profetas que estaban matando a Jezabel. Y dice el 6, y dividieron entre sí al país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abadai fue separadamente por otro. Y yendo Abdías o Abadai por el camino, se encontró con Eliyahu. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi Adón Eliyahu? Tremendo. ¿No eres tú mi Adón Eliyahu? Pero él dijo: ¿en qué he pecado? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Eliyahu. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Entonces, acá se repartieron, dice la palabra, se repartieron entre el camino. Ahab fue por un lado y Abadai fue por el otro. Ya que en el camino se encontró con Elías, Abadai lo reconoció y se postró sobre su rostro y le dijo: ¿tú Adonai o tú Adoní, Eliyahu? Y Elías contestó: yo soy, Aní. Ve con tu amo y dile: ahí está Elías. Pero Abadai dijo: ¿en qué he pecado? Porque tuvo miedo de ir a decirle a Ahab o a Acab que Eliyahu estaba por ahí, ya que Elías había sido perseguido por Isabel y Acab, y no lo habían podido encontrar. Porque vamos a ver acá más adelante lo que le dice a Abadai: ¿qué me entregues, oh tu siervo, en manos de Acab para que me mate? Porque eso es lo que hacía Acab a los reinos o a las personas donde él iba a buscar a Elías, y si no lo encontraba, mataba a los que le habían dado la noticia falsa. Por eso aquí Abdías tiene miedo de ir a avisarle al rey. Y dice el 10: vive Yahweh tu Elohim, que no ha habido nación ni reino a donde mi Adón no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Eliyahu.
Entonces, acá sigue, Abdías sigue con miedo. Pero Eliyahu le dice, vive Yehei Bahei, el eterno Elohim, que no ha habido nación de mi reino donde mi Adoní no haya enviado a buscarte. Mas ellos dijeron, no está aquí. Y él, conjurando el rey, Acab, a los reinos y naciones que no te han hallado, ahora me dice, ve, di tú a tu amo, ahí está Eliyahu. Tremendo. Dice el 12, acontecerá que luego que yo me haya ido, el ruaja de Yahweh te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al hallarte él me matará y tu siervo temerá a Yehei Bahei desde su juventud. Ya que tu siervo es temeroso de Yehei Bahei, será que yo haya ido y el rúa de Yahweh te llevare. Donde te vayas, yo no te voy a poder encontrar, le dice. Con temor, ya que Eliyahu era escurridizo, se escondía y no lo podían encontrar estas personas. Ni el mismo rey que mandaba a su siervo a quererlo buscar. Pero cierto día, como el tercer día que aparece aquí, el Eterno mismo le dice, aparécete acá. Él mismo se presenta para darle un mensaje. Y dice el 13, ¿no ha sido dicho a mi Adón lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yehei Bahei, que escondía 100 varones de los profetas de Yehei Bahei, de 50 en 50 en cuevas, y lo mantuve con pan y agua? Ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Eliyahu para que él me mate. ¿No le han dicho a Adonai lo que hice a favor de los profetas? Los profetas, cuando Jezabel mataba a los profetas de Yehei Bahei, notemos bien que acá en el verso en hebreo aparece Adoní. Le dicen a Eliyahu, ¿no te han dicho, Adoní, lo que hice a favor de los profetas? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Yehei Bahei, que protegí y los escondí en las cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora me dices que vaya con mi amo y avise que estás aquí. ¿Quieres que me mate? Con temor, el siervo le dice, con temor, ya que Acab era un hombre influenciado mucho por Jezabel. Y le dijo Eliyahu, vive Yahweh Sebaot de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso a Acab y vino a encontrarse con Eliyahu. Dijo Elías, vive Yehei Bahei de los ejércitos, delante del cual estoy, que hoy me verán acá. Promete Elías que esta vez no se escapará y que ahora se dejará ver, ya que tiene un mensaje para el rey Abdías, para el rey Acab o Ahab. Abdías va con Acab y le avisa que acaba de ver a Eliyahu. Luego Acab viene a reunirse con Eliyahu. Acab, cuando vio a Eliyahu, le dijo, ¿eres tú el que alborota a Israel? Y esta palabra me recordó que al Mashiach le dijeron eso. ¿Eres tú el que alborota a Israel? Decían los religiosos de ese tiempo. Elías respondió, yo no alboroto a Israel, sino tú y la casa de tu padre. En pocas palabras,
Acab y toda la casa de Israel, ellos son los que alborotan a Israel. Aquí el Eterno lo está diciendo. Es Acab y la casa de Israel la que alborota al pueblo. ¿Y cómo lo alborota? ¿No se ha preguntado usted esta palabra? ¿Y cómo lo alborota? Renunciando a los mandamientos de Yehei Bahei y siguen a los Baales, porque ahí está la respuesta, amado, en el capítulo 18. ¿Cómo alborotan ellos al pueblo? Han renunciado a los mandamientos de Yehei Bahei. ¿Y qué hacen? Siguen a los Baales. Entonces Acab y la casa de Israel alborotan al pueblo. No lo digo yo, el Eterno lo dice en su palabra. Y vamos al 19. Dice así. 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Trae a todo Israel al monte Carmelo, más 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Mírense bien. Entonces, que la casa de Israel ya adoraba antes a Acera. Antes de que ellos fueran al exilio, ellos ya eran adoradores de Acera. Y dice el texto que los profetas comían de la mesa de Jezabel. Esta Jezabel era una enemiga del Eterno. Esta mujer ponía a todos estos profetas a adorar a Acera y a Baal. Y los mantenía comiendo de su mesa. ¿Pero qué hacía con los profetas del Eterno? Los mataba. Ella no soportaba tener esa gente ahí, porque ella era una enemiga número 1 del Eterno. Esta era adoradora de los dioses finicios, porque ella era una finicia. ¿Cómo llegó al reinado de Israel? Pues porque se casó con Acab, y Acab era de la casa de Israel. Entonces esta mujer era adoradora de los cananitas, de los dioses cananitas. Adoraba a Baal y a Acera. Entonces, estoy viendo me aparece aquí de Jorge Jacogen. What a PG. I don't understand. Tienes que ser directo para los mensajes. Y seguimos el estudio porque no me voy a poner atención a esas locuras que ponen. Si quieres estudiar, estudia. Si no, puedes estudiar tú solo. ¿Ok? Bueno, seguimos el 20. Vamos a ver el 20. Y dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Eliyahu a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo caudicaráis vosotros en dos pensamientos? Si Yehei Bahei es Elohim, seguidle, y si Baal, id es en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces acá llama a Acab a todos los hijos de Israel, junto con todos los profetas en el monte Carmelo. Llama a todo el pueblo de Israel. Él era el rey de Israel. Se acercó Eliyahu a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo vacilarán ustedes
sobre o entre dos pensamientos. Porque ese es el problema que hay en la casa de Israel. Están en dos pensamientos porque todavía están allá en el pasado de la idolatría donde venimos, porque me incluyo, y ahora que venimos al Elohim de Israel, tenemos dos pensamientos. Pero usted lo que tiene que hacer es botar uno de esos pensamientos que trae desde allá. Por eso el Mashiach habla de una nueva criatura. No es que van a nacer de nuevo, como le dice a Nicodemo, sino que una nueva criatura en el pensamiento. Usted tiene que quitarse todos esos pensamientos que trae de allá. Entonces, siguiendo en el texto, si Yehei Bahei es Elohim, seguirlo, y si Baal queréis seguir, id en pos de él. Pero el pueblo, sabiendo lo que había oído, si el que es sabio y abre el corazón a la palabra del Eterno va a entender la palabra. El pueblo no respondió palabra porque no tenía argumento para contestar. Elías le dijo, solamente yo he quedado como profeta de Yehei Bahei y los profetas de Baal son 450. Ya que Jezabel había matado muchos profetas de Yehei Bahei. Porque viene el tiempo de la persecución. Jezabel, ya no viva Jezabel, pero el espíritu de Jezabel está vivo todavía. Y no solo opera en las mujeres, opera también en los hombres. Este espíritu de Jezabel, el que odia al Eterno, aquella que está oponiéndose a todo lo que es del Eterno, ese o esa tiene el espíritu de Jezabel. Y esa es la que te va a entregar cuando empiece la persecución. Porque el espíritu del Eterno con el espíritu de Jezabel no se llevan. Ese espíritu es traicionero. Y ese es el que va a hacer o entregar o matar a los profetas de Yehei Bahei, a los verdaderos. Por eso aquí Eliyahu dije, solo yo he quedado. Y aquí 450 profetas de Baal. Pero porque ustedes están en sus propios pensamientos. Claudican en dos pensamientos. Más Eliyahu dice, si Yehei Bahei es Elohim, seguirlo. Y si Baal queréis seguir, nótese que Eliyahu no le llama Elohim a Baal, porque Baal no es Elohim. Es algo que tú te has apegado a ello. O aquí en el caso de la historia, ellos se habían apegado a Baal. Porque así es el corazón del hombre. Entonces, amado, sigue el 22 y dice, Elías le dijo, solamente yo he quedado como profeta de Yehei Bahei. Ya que Jezabel había matado a los profetas de Yahweh. Poned 2 bueyes, uno lo preparan ustedes y el otro lo voy a preparar yo para el sacrificio. Entonces tomaron 2 bueyes, uno le da para la casa de Israel y uno lo agarra a él y dice, ponerlo para el sacrificio, pero no le pongan fuego todavía. Ustedes invoquen el nombre de sus Elohines, o en el hebreo dice Eloheiken, sus Eloheiken, sus dioses, pero yo invocaré a Beshem de Yehei Bahei, en el nombre de Yehei Bahei, de Yahweh. El Elohim que responda
por fuego, ese será Elohim. Y todo la gente respondió, bien has dicho. Ahí sí respondieron. Ahí sí ellos dijeron, bien has dicho, vamos a hacerlo. Escogieron el buey y lo prepararon, y cuando ya estaba listo, empezaron a invocar el nombre de sus dioses, de los nombres de los Eloheiken. Y todavía no ponían fuego, primero tenían que invocar. Y ellos hicieron según Eliyahu les había dicho, y luego invocaron el nombre de Baal. Desde la mañana hasta la mediodía. Y ellos dijeron, responde Baal, mas no había voz. ¿Cómo va a responder si no es Elohim? Y si el Eterno estaba presente, ningún demonio puede responder. Entonces contesta si estás ahí, le dice el pueblo a Baal. Mientras tanto ellos andaban saltando y vacilando, claudicando en sus pensamientos. Mire las personas que adoran a Baal. Andan saltando y vacilando, claudicando en dos pensamientos. Eso nos da una idea que esta gente quería que Baal se manifestara haciendo cosas sin entendimiento. Porque según lo que la escritura nos deja ver, es que esta gente gritaba, saltaba, bailaba. Pero también su pensamiento estaba en dos pensamientos. Curioso que nos deja ver también que las emociones no trabajan con Baal. Óigase bien, ni con el demonio trabaja. Mucho menos con el Eterno. Porque yo he visto, no es criticar, pero yo he visto muchas religiones que empiezan a saltar y a hablar y gritar. Óigase bien que la palabra nos dice que ni Baal contestó. Entonces, si nosotros venimos con esa adoración al Eterno, entonces mucho menos el Eterno, que es Elohim mismo, el mismo Eterno que si usted viene y lo invoca, no necesita gritar, no necesita soforarse, no necesita saltar, no necesita nada para que el Eterno le escuche. Porque esa clase de adoración no funciona para Yehei Bahei. No funciona. Entonces, regresando al texto, entonces dice, el mediodía llegó y Eliyahu empezó a jugar con ellos. Y les dice, griten, lloren en voz alta, que su Dios quizás está conversando con alguien. O se fue por el camino. O tal vez quizás duerme. Puede que tal vez despierte si escucha su voz. Y se levante adormitado. Esas son palabras mías. Pero en pocas palabras, Eliyahu así le estaba diciendo. Y ellos clamaban, pero no recibieron respuesta. Y al ver que no tenían respuesta, empezaron a cortarse. Óigase bien lo que hicieron. Es que el Eterno es maravilloso con sus palabras y la Torá. Dice que ellos empezaron a cortarse con cuchillos y con sus lanzas. Esas lanzas que tienen punta de hierro. ¿Hasta dónde puede llegar la idolatría? La idolatría llega a estos niveles cuando la persona se siente perdida.
ya que su Elohim no les escuchaba. Se cortaron sus cuerpos y empezaron a sangrar a chorros. Y caía la sangre sobre sus cuerpos. Esto fue terrible, amado. Entonces, cuando vemos todas estas manifestaciones en religiones, vemos que es un grave error hacer esto. Porque el Eterno no necesita nada de esto para escucharnos. Amén. Y vamos a seguir en el 29. Pasado ya el mediodía, ellos continuaron profetizando hasta la hora de la ofrenda de la tarde. Pero no hubo ni voz, ni respuesta, ni nadie que le prestara atención. Entonces Eliyahu le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se aproximó a él y se puso a reparar el altar de Yahweh, que estaba destruido. Aquí nos da otra figura, que con las cosas negativas que nosotros hacemos, destruimos el altar del Eterno. Porque no es así como debemos de adorar al Eterno. Y Eliyahu tomó 12 piedras. Estas 12 piedras representan las 12 tribus de Israel. Esto es el complemento de Israel, tanto como las tribus de los hijos de Jacob, a quien Yahweh se le reveló y le dijo: Israel será tu nombre. Porque acuérdense que cuando se le apareció a Jacob y le cambió su nombre, fue Yahweh el que le cambió su nombre y le puso Israel. Y por eso es que se llama Israel todas las 12 tribus. Eliyahu tomó 12 piedras para expresar el compromiso de unidad de todo el pueblo. Aquí está comprometiendo al pueblo a que sea uno con el Eterno. Con aquellas piedras construyó un altar en el nombre de Yehei-Bahei e hizo alrededor del altar una zanja alrededor, donde pusieron sembrar 2 ceras de semilla. En el hebreo dice cera, es como descendencia o semilla. La misma cosa significa. La cera era una medida de volumen y la puso alrededor. Luego acomodó la leña, cortó en trozos el novillo y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenen 4 jarras de agua y derrámenla sobre el animal sacrificado y sobre la leña. Luego dijo: háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y dijo: háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. Y el agua corría alrededor del altar y también llenó de agua la zanja. Cuando era la hora de hacer la ofrenda de la tarde, nótese bien, curioso, que 3 veces le puso agua a la zanja. Cuando ya era la hora del sacrificio de la tarde, eso viene siendo un simbolismo del sacrificio que se hacía en el templo cada tarde. A esa misma hora también el Mashiach murió. El profeta Eliyahu se presentó ante Yehei-Bahei para orar. Y dijo: Yahweh el Elohim de Abraham, de Isaac, de Israel, aquí no le menciona Jacob, le menciona Israel, que hoy mismo se sepa que tú eres Elohim de Israel. Él es nuestro Elohim. Y que yo soy tu servidor, le dice Eliyahu. Y que hago todo esto porque me lo ordenaste. Porque es una figura. Lo que está haciendo Eliyahu era una figura del sacrificio de Mashiach. Y las semillas representan a la casa de Israel y la casa de Judá. Y la simiente de Israel. Respondiendo Yahweh, respóndeme, hazte
Hazle saber a este pueblo que tú, hazle entender a este pueblo que tú eres Yehei-Bahei, eres el Elohim. Así harás retornar sus corazones en arrepentimiento. Nótese bien que Eliyahu le dice al Eterno, haz retornar, haz que escuchen, para que puedan retornar y puedan escuchar. Haz que retornen sus corazones en arrepentimiento. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Eterno? Que Eliyahu va a venir y va a hacer regresar el corazón hacia los padres sobre los hijos a la tercera generación. Es maravillosa la palabra que nos está dando siempre un mensaje de aliento, no solo para la casa de Israel, sino para todo aquel que busque al Elohim de Israel, pero en verdad, en amor, en todas las virtudes que el Eterno nos ha dado. Sujetarnos a Él es lo mejor, que nuestro corazón se apegue a Él. Entonces, bajo un fuego de Yehei-Bahei se consumió la ofrenda y también la leña, la piedra, el polvo y el agua que había en la zanja. Todo se consumió. Todo el pueblo lo vio. Como somos que hasta no ver, no creer, decimos. El pueblo lo vio. Se posternaron, adoraron y exclamaron unánime, juntos. Eso es lo que quiere el Eterno. Que exclamemos y nos humillemos juntos hacia Él. Y los humillemos y los exclamemos unánime. Solo a Yehei-Bahei, el Elohim, solamente a Él, al Elohim de Israel. Y no hay otro. Es el mismo, de hoy y siempre. Entonces, amado, esta Haftará nos da muchas figuras sobre qué tenemos que hacer, qué es lo que viene en el futuro, qué es lo que viene, que el Eterno nos dará otra oportunidad. No es que va a venir de nuevo Mashiach a morir, aunque aquí está haciendo una figura de ello. Él ya vino y lo hizo para una vez, para siempre. Porque la sangre del Mashiach sigue perdonando pecados. Sigue rescatándonos. Sigue espiándonos. Porque su sangre sigue viva y Él sigue vivo. Gracias por su atención, amados hermanos, amigos. Saludos a Gloria Holcor. Tuve la oportunidad, hermana, de hablar con usted por texto, en que sea, pero le quiero mandar un saludo. Muchas bendiciones y siga adelante con lo que el Eterno ha puesto en su corazón. Amén. Y vamos a despedirnos. Que la paz del Mesías, de Yehei-Bahei, esté con cada uno de ustedes. Toda Rabá, por su vida y por su familia, dele todos los días que vengan de su vida. Gracias te damos, Abba, por este día y por todas las bendiciones que recibimos. Gracias por cuidar de nosotros, porque siempre estás con nosotros, y por cuidar de nuestros amigos, hermanos, familiares y vecinos. Gracias te damos en el nombre de Yeshua. Amén. Shalom, amados. Shalom, ubrajot. Paz y bendiciones. Cuídense.